Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre lo hago, de darles este saludo. Siempre es un privilegio grande de parte de Dios estar en este medio para llevar el consejo de la palabra. Recuerde que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que me gusta mucho las enseñanzas de Jesús. Obviamente, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se lo he dicho muchas veces, es inspiración de Dios. Pero los escritos de Jesús me gustan tanto porque es la base fundamental para nuestra vida cristiana, para prepararnos para un día irnos a la eternidad con Él. Cuando veo el tema de la oración, me hace pensar mucho acerca de la enseñanza. Debemos de recordar que dice la palabra que uno de los discípulos se le acercó a Jesús. Después de Jesús estar orando, se le acercó uno de los discípulos y le dijo: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir entonces que es importante aprender a orar. Y yo quiero hablar de eso hoy, pero vamos a orar juntos para pedir al Señor que nos abra el entendimiento para comprender la enseñanza que Él nos ha dejado, para que nosotros aprendamos a acercarnos al trono de la gracia de Dios para poder pedirle lo que anhelamos y que nos aumente la fe en lo que pedimos. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por el privilegio de poder compartir tu palabra. Hoy voy a hablar acerca de la oración, de la importancia de saber los requisitos para poder tener respuesta. Tenemos que aprender a reconocer que estas enseñanzas están vigentes para que nosotros podamos aprender de ellas. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Si hay alguien de los oyentes que está enfermo en el momento en que está esta transmisión, te pido que le des salud. Si hay alguien que necesita crecer en el conocimiento de tu palabra, yo sé que tú estás dispuesto a ayudar a todo aquel que te pide con fe para aprender más de tu palabra, para aprender más y más cada día a ser mejores hijos, a ser personas de bien. En el nombre de Jesús yo vengo en esta hora, buen Dios, a pedirte que seas propicio y nos ayudes para mejorar el aprendizaje en tu palabra. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le decía que me gustan las enseñanzas de Jesús, y una de las enseñanzas es acerca de la oración. Cuando en Mateo capítulo 6, verso 9, dice Jesús de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay gente que repite esta oración pensando que solo es repetir esto. Pero aquí nos está dando una gran enseñanza Jesús, que Él se dirigía al Padre que está en los cielos, y ese es el orden establecido en el cual nosotros tenemos que orar. Nosotros no podemos orar al Espíritu Santo. Tenemos que dirigirnos al Padre, así como Jesús se dirigió. Desde allí comienza el orden en la oración. Padre nuestro, hacer nuestro Padre a Dios y reconocer su santidad. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir con esto? Venga tu reino. Que el reino de Dios venga a nosotros
establecer el reino de Dios en nuestro corazón. Por eso lo que Dios quiere de usted y de mí es establecer su reino en nuestra vida, en nuestro corazón. Hágase tu voluntad. Aquí nos está enseñando a aceptar la voluntad de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay gente que repite esta oración del Padre Nuestro como el oro nada más, sin entender el propósito de la enseñanza. Ahora el 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas. Nosotros somos deudores a Dios. Yo no sé si tal vez usted no es de los que está endeudado con Dios. Hace poco yo hablaba de eso, que es mejor, dice la palabra, no prometer que prometer y no cumplir. No solo es a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Muchas veces le podemos prometer a Dios y estamos endeudados con Él. Y es necesario pedir perdón por las deudas que le tenemos al Señor. Porque aquí dice, perdónanos nuestras deudas. Aquí no está hablando de dinero, aquí está hablando de promesas que le hemos hecho al Señor. Más adelante vamos a ver de las deudas que ya es a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Es muy diferente, pero aquí está refiriéndose al endeudamiento que tenemos con Dios, porque somos deudores ante Dios. Como también dice, nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que nosotros perdonamos a nuestros deudores? Por eso es que la gente, le digo, no todos obviamente tienen el conocimiento de la verdad. Y son los que fracasan, que están como el loro repitiendo el Padre Nuestro, pero ni siquiera se están dando cuenta de la enseñanza, donde dice que el pedido o la enseñanza que Jesús está diciendo es que debemos de acercarnos a Dios pidiendo perdón de nuestras deudas. Y aquí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, quiere decir que si oramos de esta manera es porque nosotros hemos experimentado el perdón hacia los deudores. Y dice, y no nos metas en tentación. Pues reconocer que Dios no nos va a meter en tentación, obviamente, pero sí nos puede librar del mal. Líbranos del mal, tener esa certeza y estar constantemente pidiéndole a Dios que nos libre del mal. Porque tuyo es el reino, dice, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces el poder es de Dios, la gloria es de Dios. Dice el 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también. Dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces nos está enseñando Jesús que si nosotros no perdonamos las ofensas a los que nos han ofendido, tampoco, dice, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Mas si no perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí está hablando del perdón a las ofensas. Y de esto se da mucho hoy en día en el pueblo que se dice ser pueblo de Dios. Yo estaba compartiendo acerca de la bendición que representa el venir a Cristo, porque el venir a Cristo, venimos saliendo de las tinieblas y entramos a la luz. Y Jesús, cuando dice que el que viene a Él, viene a la luz, porque Él es la luz. Y es bienaventurado porque ha encontrado la luz de la vida. Entonces, el creyente tiene la bendición de aprender a vivir una vida totalmente diferente. Cuando ya somos perdonados de parte de Dios,
empezamos a conducirnos en una vida nueva. Y cuando el apóstol Juan está hablando acerca de tener comunión con Dios y tener comunión entre nosotros como hermanos, entonces, ¿cómo podríamos tener comunión con nuestros hermanos o con Dios si le hemos ofendido a Dios, no le hemos pedido perdón, si no hemos perdonado a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos han ofendido? Como le digo, no solo es deuda de dinero, sino de ofensas. En Marcos capítulo 11, verso 25, habla también y enseña una vez más y dice: cuando estéis orando, perdonad. Es decir, que el perdón es algo fundamental en la vida de una persona que dice que tiene comunión con Dios. Una persona que no tiene un corazón perdonador aún anda en tinieblas. Es necesario aprender a perdonar. Máxime aquellos que dicen tener una relación con Dios. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hace algún tiempo yo tuve una experiencia. Alguien llegó a insultarme terriblemente a donde yo estaba trabajando. Tenía unos trabajadores, estaba uno de mis hijos trabajando también, y llegó alguien a darme una insultada injustamente. Era injusto porque por lo que me estaba insultando era algo ilógico y no tenía sentido que me viniese a insultar allí donde estaba la gente. Mas sin embargo yo tuve que callarme, cerré mi boca, no dije ni una tan sola palabra. Pero este hombre me ofendió. Pero como yo sé lo que dice la palabra, que debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Entonces, cuando yo terminé el trabajo, el proyecto, yo fui donde esta persona y le digo: yo vengo a decirle que yo no tengo nada en contra de usted por el insulto, por el maltrato que me dio. Yo vengo a decirle que voy de viaje hacia los Estados Unidos y quiero orar porque la palabra me enseña a mí que busque la paz, que siga la paz con todos. Entonces yo vengo a decirle que mi viaje no sé si tiene regreso. Qué sé yo si el avión se puede accidentar o allá en ese país yo ya no regrese acá. O si regreso muerto, ¿cómo podría yo ponerme a cuentas en este caso del que ha sucedido? Empecé a hablar con esta persona y le dije: yo quiero orar para presentar esta situación porque yo no siento nada en contra de usted, sé que usted se ha equivocado. Y empecé a orar por esta persona. Empecé a decirle que yo no tenía nada en contra de él. Me vine hacia los Estados Unidos, regresé el siguiente viaje, fui a visitar a esta persona y me recibió bien. Entonces él me pidió perdón a mí porque él se dio cuenta que injustamente me había insultado, me había maltratado. Y le digo: qué bueno que usted ya entendió de que pues así tenemos que vivir como creyentes. Pues le estoy hablando, esto es pues yo cristiano y él también. Pues para no alargarle el testimonio, es que en ese viaje que me vine hacia los Estados Unidos una vez más, después volví a ir, ya esta persona ya no está con vida, ya partió a la eternidad. ¿Se imagina usted cómo me sentiría en estas alturas si yo hubiese dejado todo aquello, a pesar de que no era yo quien le había ofendido a esta persona? Tenemos que buscar la paz para que nuestras oraciones tengan resultados buenos a favor de lo que anhelamos. Tenemos que aprender a perdonar
las ofensas que nos hayan hecho. Algunos dicen hay que pedir perdón si aunque no hayamos ofendido. Yo no puedo pedirle perdón a alguien que yo no haya ofendido. Lo que sí puedo hacer es irle a decir que yo no tengo nada en contra de esta persona. Eso sí puedo hacer, porque es ilógico que yo le pida perdón a alguien que yo no haya ofendido, al igual que usted me venga a pedir perdón a mí si soy yo el que lo he ofendido a usted. Pero usted sí puede venir a decirme, arreglemos esto porque no está bien así. Y de esa manera hacer entender a aquella persona que es el ofensor, que es el culpable de esta situación. Entonces lo que sí podemos hacer, no sé si me doy a entender, si usted no ha ofendido a una persona, usted no puede pedirle perdón. Si usted no ha pecado, usted no puede pedirle perdón a Dios por un pecado que usted no ha hecho. Pero sí le puede decir que lo ayude a no pecar. Y de igual manera es cuando si nosotros nos han ofendido, podemos acercarnos a la persona, no a decirle quiero que me perdones, pero sí puede acercarse a usted a decirle que no tiene nada en contra de él. Y de esa manera usted le va a hacer entender que es necesario ponerse a cuenta. Entonces, si tenéis, dice el Señor, y esto es Jesús quien lo enseña, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque déjeme decirle lo que yo le enseñaba a la luz de la palabra, que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, porque pecamos, ofendemos a Dios. Entonces es importante aprender aquí en lo terrenal entre nosotros, aprender a perdonar las ofensas que nos hacen, para que entonces Dios pueda tener misericordia y nos perdone a nosotros. Dice el 11:26 de Marcos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante es entender esto. Entonces, no es solo repetir el Padre Nuestro, es entender realmente qué es lo que Jesús está enseñando. Jesús, él se apartaba a orar, él se dirigía a Dios como su Padre por excelencia. Y de igual manera, nosotros tenemos que tener un orden en la oración. Muchas veces podíamos estar orando Padre, Jesús, Espíritu Santo. La oración es al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, quien es el que nos prepara para que tengamos ese diálogo con Dios. Esto es lo precioso del Evangelio, amado oyente. Esto es lo precioso del Evangelio, que nosotros podemos, amado oyente, entender lo que enseña la palabra, que está vigente todavía para nosotros. Aquí en Lucas es donde está lo que yo le empecé a hablar al comienzo, donde le decía que uno de sus discípulos se le acercó a Jesús para pedirle que le enseñara a orar. Y él no le dijo, enséñame a orar. Él hizo partícipe a sus compañeros, porque él dice, enséñanos. Entonces la oración en conjunto, aprender a orar, es hermoso. ¿Por qué? Porque vamos a tener grandes respuestas de lo que pedimos. Veámoslo acá en Lucas capítulo 11, verso 1, donde dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Se imagina usted ejemplo más tremendo? Siendo Jesús el Hijo de Dios, él se apartaba a orar. Y orar es hablar con Dios, presentarle lo que anhelamos, lo que necesitamos. Aunque obviamente Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes de que le pidamos, el Señor Jesús mismo lo dijo. Antes que pidáis, ya nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos. Pero es importante pedirle. Yo me siento halagado muchas veces cuando mis hijos me piden algo.
Y me gusta más cuando me piden directamente a mí, porque es otra cosa que a veces le pedimos a Dios algo por medio de otras personas. Por ejemplo, nosotros los mensajeros tenemos ese privilegio de tener muchas peticiones. A mí me escriben muchos, me llaman, me piden de por favor que ore por muchas peticiones al Señor. Y a mí me gusta apoyar en oración. Pero cuando aprendemos nosotros a hacerlo por hacer partícipe de nuestros hermanos, está bien. Pero por no querer orar nosotros, no está bien. Porque aquí vemos que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Aquí ve usted, él no habla en singular, él habla en plural, le está haciendo partícipe de la bendición a sus hermanos, a sus compañeros de milicia, porque solo uno fue el que se le acercó. Y no le dijo, enséñanos a orar, no le dijo, enséñame a orar, le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oiga bien, Juan enseñaba a orar a sus discípulos, porque aquí lo dice uno de los discípulos del Señor, lo afirma. Entonces viene Jesús y le da la respuesta. Le dice, les voy a enseñar entonces. Y les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces aquí vemos el orden de la oración. ¿A quién tiene que dirigirse uno? Al Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces es importante aceptar la voluntad de Dios cuando oramos, reconocer que la respuesta que Dios nos va a dar es conforme a su voluntad. Y dice 11:3, le estoy leyendo en Lucas 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces tenemos que reconocer que el alimento diario debemos de pedírselo a Dios. No solo el alimento físico, amado oyente, es el alimento espiritual. Nosotros tenemos que alimentar esa nueva naturaleza que se nos ha implantado desde el día que venimos a Cristo. Desde que usted reconoció a Jesús como su Salvador, en usted hay una nueva naturaleza que necesita ser alimentada de lo espiritual. Y ese es el pan nuestro de cada día que debemos de pedírselo al Señor. Y también el pan que sacia el hambre en cuanto a este cuerpo físico, a lo natural, a este cuerpo de bajeza, que obviamente, a pesar de ser un cuerpo de bajeza, un cuerpo pecaminoso, si nos dejamos limpiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos dice cómo limpiar nuestro cuerpo, nuestro corazón. Cuando nos hace saber que estamos en pecado, entonces nosotros nos aplicamos la sangre de Cristo por medio de la fe para que nos limpie. Entonces el Espíritu Santo no es el que nos limpia, nos enseña cómo limpiar nuestro pecado, nuestra maldad, porque es la sangre de Jesucristo quien nos limpia. Pero el Espíritu Santo, Él es el que está haciéndonos saber qué es lo que necesitamos hacer para agradar a Dios. Entonces sigue diciendo el 11:4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Escuche bien, esto es tremendo. ¿Será que nosotros tenemos ese nivel de aprendizaje de haber aprendido a perdonar a los que nos deben? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos estos tres, de lo que he leído, le hablé Mateo, Marcos y Lucas. Todo se está refiriendo a la oración. Y hay diferentes enfoques, pero es la misma enseñanza.
Entonces reconocer que necesitamos aprender a perdonar para ser perdonados. Eso es una de las cosas que quiero que quede claro usted hoy en este día, que tiene que aprender a perdonar para ser perdonado. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que creer que lo que pedimos tendrá respuesta conforme a la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios es bien importante. Cuando dice, hágase tu voluntad. Entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios. El perdón de deudas. Yo lo he experimentado muchas veces esto. A mí, honestamente, no me gusta cuando hay gente que me busca dinero prestado. Porque yo no soy un prestamista. Una y otra es que no soy una persona que mantengo fondos acumulados, porque siempre, casi siempre estoy a las, porque cada vez que veo una necesidad trato de compartir. Obviamente me he puesto metas para hacer un ahorro algunas veces, para comprar algo que verdaderamente lo necesitamos. Porque es bien difícil, amado oyente, cumplir la palabra de Dios cuando nosotros tenemos una cuenta bancaria con suficientes fondos y sabemos de una necesidad y alguien viene y nos dice, présteme, y decirle que no tenemos, estamos mintiendo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Entonces, yo me he puesto meta, le digo, Señor, dame permiso de ahorrar un dinero exclusivamente para esto. Y aún así he cometido errores. Una vez tenía un dinero exclusivamente para algo. Y llega una persona, un hermano en Cristo, a buscarme dinero. Y me da el grano que era justo lo que tenía ahorrado para el proyecto que yo tenía. ¿Y sabe qué? Este hombre me presentó un plan que tenía de un negocio y se veía bueno. Y yo no esperanzado en que me iba a dar intereses. No, yo estaba, y le dije, le fui honesto, le dije, mire, yo tengo un dinero, pero es exclusivamente para este proyecto. Y me dice él, mire, yo se lo voy a regresar pronto y le voy a dar un buen... Le digo, no tiene que darme nada más que lo que le voy a prestar, pero eso sí, si usted no me paga, el problema no va a ser conmigo. Se las va a tener que arreglar con Dios, porque este es un proyecto que lo tengo y ha estado en el corazón de Dios. ¿Sabe qué? Ese día que le di el dinero fue el último día que lo vi. No lo he vuelto a ver ese hombre. ¿Y sabe qué? Y si le podría contar muchos testimonios, entonces usted puede decir, usted es una persona ignorante, ¿para qué anda prestando y no le paga? ¿Sabe por qué lo hago? Porque desde el momento que estoy prestando, si no me paga, yo tengo que saber que si no me paga, yo tengo que perdonarlo. Y si algunos que me están oyendo, pues yo sé que si me buscan prestado, no les voy a prestar porque yo no soy prestamista. Ahora, si alguien se me acerca y me dice, hermano, ¿será que me puede echar una ayudita para algo? De hecho, tengo testigos de los que van a escuchar esto, que muchas veces he orado y le he pedido a Dios y ha proveído. Y les he hecho llegar la ayuda que necesitan. Entonces es preferible que alguien se me acerque a mí y me diga, ayúdeme en algo que necesito. Y le digo, vamos a orar, si Dios provee, le voy a ayudar. Y si no viene de parte mía, de parte de otra persona, le puede llegar la bendición. Así es que yo no solamente yo soy un canal de bendición. Habemos millares de personas en el mundo entero que somos canal de bendición para llevar bendición a los necesitados. Entonces yo quería compartirle esto, amado oyente. Perdóneme que siempre me pongo de ejemplo en algunos casos porque pues me gusta hablar la verdad. Una vez alguien
llamó a la iglesia pidiendo ayuda para la renta y le digo, no podemos ayudarle porque no hay fondos para ayudar para la renta, porque aquí pagamos una gran suma de dinero y no hay. Y se enojó la persona. Le digo, no se enoje, porque yo sé cómo conquistar el corazón a Dios. Si usted no está mintiendo, Dios puede proveer. Así es que yo me voy a arrodillar acá, porque era en una llamada telefónica. Me voy a arrodillar acá y usted arrodíllese donde está y le vamos a pedir a Dios. Y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a tu presencia y te pido que le proveas a este hombre lo que él necesita. Tú sabes que muchas veces me ha tocado arrodillarme a solas a pedirte lo que necesita mi esposa y mis hijos en mi país. Y tú has proveído. Hazlo de la misma manera con él. De una manera sobrenatural trae la provisión. ¿Y sabe qué? Oramos. A los 2 días me dice, siervo, que Dios lo bendiga por esa relación que tiene con Dios. ¿Sabe qué? Dios me ha proveído de una manera impactante, porque ya el tiempo se me fue, ya no le quiero seguir hablando más de esto. Pero entonces quiero culminar con esto. Cuando nosotros oremos, tenemos que aprender a perdonar para ser perdonados, creer que tendremos respuesta de lo que pedimos y aceptar la voluntad de Dios, porque esto es agradable a Dios. Yo me despido, en el nombre de Jesús le bendigo y declaro que esta palabra no se quedará sin dar el efecto por el cual Dios la envía a su vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo dejo hasta ahí este sermón. Permíteme el privilegio de que los que no te conocen puedan entregar su vida a Jesucristo y vengan a formar parte de esta preciosa familia de la fe que estamos siendo capacitados por las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad si el Señor nos concede el privilegio de seguirlo haciendo. Gloria al Señor.